las constancias correspondientes. Entonces, sin problema. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que luego tenemos un montón de cosas que hacer, tanto en el trabajo como en la casa, y a veces se complican, ¿no? Entonces, queremos dar esas facilidades. De Chihuahua estoy viendo que también andan por acá. Muy bien. Bueno, primeramente, bueno, este es el curso de planeación de operaciones de inteligencia, es, diríamos, la continuación del curso de inteligencia policial, donde analizamos toda la parte teórica y algunas aplicaciones, pero esta parte básicamente es para aplicar lo que ya aprendimos. Bienvenido, José Luis Palestino. Eh, y bueno, ¿qué es una operación de... Ah, sí, mira, aquí me está saludando Luger. Es un gusto volver a coincidir, Luger. Claro que sí, Luger. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo también. Juventino de Coahuila. ¿Qué es una operación de inteligencia? Definimos una operación de inteligencia como un conjunto de acciones planificadas por un servicio con el propósito de obtener información estratégica o de alto valor para el cumplimiento de la misión. Cabe resaltar que en los últimos años los cuerpos de policía han dejado de lado la planeación de sus mismas operaciones y esto pues ha conducido a que no tengan el mejor resultado, en ese sentido. Nosotros pugnamos porque se ve una gran diferencia cuando tú planeas una operación y la ejecutas a cuando la improvisas. Y particularmente el tema de seguridad, me parece que no es un tema de improvisaciones, sino todo lo contrario, es un tema donde debe de haber toda clase de certidumbres. Entonces, no se vale improvisar en estos campos, mucho menos en un campo de inteligencia. El campo de inteligencia es muy exigente. Entonces, básicamente, una operación, ya la definición de una operación no se implica de por sí la planificación. ¿Para qué? Para obtener información estratégica o de alto valor para cumplir la misión encomendada. Ahora vamos a hablar de la planeación como punto de partida. Como punto de partida, primeramente quisiera decir que la planeación es una herramienta muy práctica a nivel de la administración que nos puede ayudar a muchas cosas. Nos puede ayudar, eh, existe, por ejemplo, se ha escuchado en todo el mundo el término planificación familiar, que es planear cuántos hijos uno quiere tener, ¿verdad? Y formarse ese tipo de objetivos, pues nos lleva finalmente a tener un cierto grado de control sobre el estado futuro. Y es importante, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene la planificación familiar? Pues yo diría mucho. Desgraciadamente en muchos países o muchas personas a veces pues no, hay algunos quienes todavía dicen, no, bueno, vamos a tener los hijos que Dios quiera o que Dios nos mande. Y yo lo digo con mucho respeto, ¿no? No es una cuestión religiosa, simple y llanamente que nos alejamos de la planeación y bueno, los resultados son otros. Existe también otro término que le llamamos plan de vida, que se trata de que el adolescente vaya generando hacia dónde quiere llegar, qué metas quiere cumplir. Y si no existe un plan de vida, bueno, entonces vamos a hacer como una veleta que el viento va a soplar para un lado y nos va a llevar hacia donde el viento diga. Y eso no es lo que pensamos que es lo que un ser humano debiera de llevar a cabo, ¿no? Entonces, vamos a entender por la planeación ya formalmente como una herramienta de administración, como la formulación del estado futuro deseado que nos permite plantear los cursos de acción alternativos y de esta manera definir los mecanismos que vamos a seguir para alcanzar los objetivos y vamos a determinar la asignación de los recursos humanos y físicos y materiales para alcanzarlos. Es decir, vamos a definir el objetivo, vamos a definir cómo lo vamos a llevar y vamos a definir con qué elementos, qué vamos a usar para llegar a ese propósito.
Entonces, esta es la parte de planeación que es muy importante. Muchas, a nivel táctico, por ejemplo, una incursión o una irrupción táctica derivada de una toma de rehenes, imagínense ustedes, no podría ser llevada con, pues digamos, al vapor, con la improvisación, tendría que rigurosamente tener un mínimo de planeación, o sea, saber por dónde vas a entrar, ¿no? Imagínense ustedes que somos un grupo de élite, somos un grupo táctico, vamos a llevar a cabo la irrupción, y entonces, ¿qué sucede? Si no hay una planeación, si no hay el conocimiento de lo que tenemos que hacer, pues cada quien, coronel bienvenido de Bolivia, José Pacheco, imagínense ustedes que vamos a irrumpir y si no llevamos a cabo una planeación, pues, ¿qué podríamos esperar? No podríamos esperar cosas muy positivas, ¿no? Quizá el compañero de adelante vaya a la misma puerta de acceso a la que voy a entrar yo, posiblemente choque con él, el otro no va a saber por dónde, y va a ser eso pues un desorden. Entonces, por eso es precisa la herramienta de planeación en toda la parte policial, la parte militar, pues ya es un hecho que se aplica, pero en la parte policial, pues también debe de ser algo ya de rigor, ¿no? Aquí vamos a analizar la planeación, vamos a analizar la organización, la ejecución, el control y supervisión como partes de un proceso, forman parte de un proceso. Y al final de cuentas, pues la idea es que sepamos al final de este curso cómo elaborar una operación de inteligencia. La planeación, dijimos que vamos a determinar los objetivos y los cursos de acción a seguir. Es decir, qué es lo que vamos a hacer, el objetivo y qué voy a hacer para lograrlo. Tenemos que aclarar, tenemos que amplificar y tenemos que determinar esos objetivos. Tenemos que hacer una labor de pronóstico, de decir, bueno, si voy a hacer esto, ¿qué puede pasar? Puede pasar esto, este escenario o el otro escenario. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales será el trabajo. Es muy importante esto porque nos permite tener una ligera ventaja, diría yo, a la hora ya de ejecutar el plan, tener digamos, el plan A y el plan B. En el caso, por ejemplo, alguna vez que nos tocó conducir un equipo para la protección de un alto funcionario, recuerdo yo que cuando tomé el grupo eh, para ese fin, definimos a partir de ese momento plan A y plan B. Sí, efectivamente tiene razón Abiram, ya también alumno de otros cursos. Y efectivamente dije yo, bueno, a ver, vamos a establecer el plan A, va a ser este, es el principal, pero también vamos a tener una opción B y si es posible una opción C. Entonces, en algún momento se nos presentó un incidente mayor donde iban a retener a este alto funcionario y habíamos ya pensado en eso. El haber pensado en eso nos llevó a planificar una acción B o un conjunto de acciones B. Gracias a eso logramos sustraer a este alto funcionario y a otros funcionarios del riesgo. Y la gente pensaba en ese momento que los tenía cautivos, pero pues no era así. Nosotros ya los habíamos sacado por otras puertas que estaban, en el momento que llegamos, estaban inhabilitadas, pero las habilitamos como salidas de emergencia. Entonces, es muy importante. También aquí en esta parte es importante resaltar que debemos de seleccionar y tenemos que declarar las tareas para el logro de los objetivos. Hay que saber qué vamos a hacer. Ya no es simplemente pensar en qué quiero alcanzar, sino qué tengo que hacer para alcanzarlo, establecer un plan general de logros. O sea, decir, mis metas van a ser estas. Y en el campo de inteligencia, vamos a ver más adelante que esto se traduce en los requerimientos prioritarios de inteligencia, es decir, qué información voy a necesitar, qué información estoy necesitando y a partir de ahí inicia todo el proceso. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. Tienen que ver, por ejemplo,
el Servicio de Inteligencia israelí, así como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, dentro de sus políticas, dentro de sus políticas de trabajo, no está prohibido el asesinato selectivo. Ellos, si consideran que una persona es riesgo para su seguridad nacional, lo que va a proceder es eliminarlo. Y entonces estamos en una situación donde los riesgos se estudian, pero las amenazas se eliminan. Los riesgos se estudian, pero las amenazas se eliminan. Y así lo ven diversos agencias de inteligencia, no solamente el Mossad de Israel ni la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, el FSB de Rusia, o antes era la KGB, el Comité Gosudazmenoi Bezopasnosti, y otros tantos servicios de inteligencia, ¿no? El G2 de Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, anticipar los posibles problemas futuros. En esta parte de planeación tengo que pensar en qué dificultades voy a tener en la ejecución de las acciones para llegar a la meta. Y eso en todo me puede servir, no nada más para las operaciones de inteligencia. Si yo estoy pensando, por ejemplo, estoy proyectando que voy a buscar un ascenso en el trabajo, pues tengo que pensar en qué problemas puedo tener, qué posibilidades, y esto me va a llevar sin duda a un tema de planeación. Modificar, esto siempre va a ser parte del proceso, que vamos a estar revisando cómo vamos, si estamos obteniendo o no los resultados, y entonces vamos a modificar los planes a la luz de los resultados del control. Si estoy acercándome, si no tengo problema para conseguir esos objetivos, no hago nada, ¿no? Seguimos y vamos bien. Pero ¿qué pasa si no me estoy acercando a los objetivos? Pues debo de modificar algo. Ya se ha dicho, ya se dice hoy, hasta en los memes aparece esta frase que es muy cierta, que dice, ¿cómo esperas conseguir cosas diferentes si haces lo mismo, ¿no? Tomar en cuenta todas las variantes y variables de la situación, así es, José Virán nos hace una aportación en el sentido de un análisis ya de variables, ¿no? ¿Qué variables impactan en lo que estoy planeando? ¿Qué es lo que va a impactar? Esos van a ser mis variables. Muy bien. Entonces, en la organización vamos a distribuir, vamos a señalar las actividades, vamos a designar quién va a hacer qué cosa eh, en la parte de los miembros del equipo. Vamos a indicar la participación de cada uno y esto tiene que ser muy clara. O sea, si va a ser esa la función que vas a desempeñar, si te va a tocar hacer seguimiento y vigilancia, pues va a ser seguimiento y vigilancia. Esta distribución de trabajo debe considerar la naturaleza de las actividades, los recursos y las personas del grupo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un experto en intervención de comunicaciones, no lo voy a poner yo como el elemento que vaya a hacer el seguimiento y vigilancia si no lo sabe ejecutar. Que en la realidad a veces así pasa, ¿no? En el ámbito policial resulta que quieren llamar pues áreas o personal que no tiene la debida capacitación y bueno, ahí no se antes en la organización, aclarar los requisitos y perfiles del puesto. Como decíamos, no va a ser lo mismo alguien que sirva o que queramos aprovecharlo, como dice Seren, que queramos aprovecharlo para intervenir comunicaciones, pues tiene que saber de eso, tiene que saber manipular el equipo, tiene que saber manejar una falla, tiene que saber lo técnico. Y si voy a necesitar a alguien que vaya y haga seguimiento o que vaya y active una red de informantes, pues tiene que saber de eso, si no, definitivamente no vamos a tener éxito. Y en la policía, insisto, en la policía a veces nos equivocamos mucho en eso. Parece que hay una ceguera o a veces creo que los mandos lo hacen, algunos mandos lo hacen a propósito y no se fijan en el perfil, ¿no? O sea, tú sabes esto, pues no me importa, pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Y al final nosotros estamos acostumbrados a una disciplina cuasi militar, en otros casos militar, y pues no nos queda más que obedecer, ¿no? Acatar las órdenes. O sea, dice, las órdenes se acatan,
¿no? No se discuten. Seleccionar y colocar a los agentes en el puesto adecuado, es lo que les digo. Tenemos que ver para qué sirve cada quien y en ese sentido explotar su potencialidad para el beneficio de la misión. Y eso le corresponde al mando hacerlo, ¿eh? Establecer la cadena de mando. Debe ser, bienvenido Yael, la cadena de mando debe ser muy clara, no debe haber dudas. Él es el mando, él es el segundo a bordo y hay un tercero también. Proporcionar facilidades, dice, y el no ver las fortalezas y debilidades de tu equipo compromete el éxito. Así es, totalmente de acuerdo con Pedro Flores. Hay que ver las fortalezas, hay que ver las debilidades de tu equipo, tienes que conocer a tu equipo. Nosotros decimos que en inteligencia, los grupos de inteligencia deben ser grupos de élite, debe estar lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy delicado, es un trabajo donde se arriesga y se expone la vida en otras circunstancias muy diferentes que las normales, ¿no? Que conocemos. El eslabón más débil de la cadena de mando puede provocar un fallo. Así es, sin duda. Por eso es muy importante este sentido de unión en el grupo, esta serie de valores que nos caractericen como grupo de élite, donde todos, como dirían los tres mosqueteros, o en el libro de Alejandro Dumas, decían todos para uno y uno para todos, ¿no? Así debe ser un equipo idealmente. Proporcionar facilidades al personal y otros recursos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando dirigíamos las operaciones de inteligencia aquí en el municipio de Catepec, eh, teníamos a los agentes y a veces los traíamos, o sea, estábamos todos en chinga, estábamos trabajando, a veces nos tocó trabajar más de dos o tres días seguidos, o sea, de manera muy fatigada, con mucha fatiga. Y al término, pues yo les decía, ¿saben qué? Pues tome 1 o 2 días, ¿no? Dependiendo los resultados. Entonces, efectivamente, esto ayudó mucho a generar un buen equipo. Sí, la confiabilidad, dice Efraín. Así es, son muy delicados, son secretos prácticamente. Entonces, todos estos valores debe de reunir un agente de inteligencia. Y se les debe dar facilidades. Tú, si te toca ser mando, debes de saber cómo estimular a tu gente, o de alguna manera darle esas facilidades, que se sienta que pertenece a un equipo, que no está solo y que el equipo finalmente se va a encargar de resolver situaciones muy complejas, muy complejas. Ajustar la organización a la luz de los resultados. Si mi organización no está funcionando en comparación con los resultados, pues tengo que modificarlo, definitivamente. Y esto todo el tiempo lo tengo que estar haciendo, hacer una evaluación continua, garantizar que pueda yo tener algún margen de maniobra para mejorar lo que yo estoy haciendo, en todo, no solamente en las operaciones, la ejecución. Es necesario que el mando tome medidas para que inicien y continúen las acciones requeridas. O sea, el mando debe estar viendo que se haga el trabajo. Decía un antiguo jefe que yo tuve, orden no vigilada vale para pura chingada. No, así decía él, porque era de Veracruz. Pero pues en cierta medida tenía razón, yo creo que tenía razón, ¿no? Hay que estar vigilando, no por desconfianza, sino más bien vigilar para que las cosas salgan bien. Y si acaso tienen una desviación, tengamos tiempo y oportunidad de poder regresar al cauce debido lo que se está llevando a cabo. Para que los miembros del equipo ejecuten la tarea, lo que estamos haciendo, dirigir, instruir, tiene que orientar, o sea, tiene que ser una luz del grupo, finalmente el mando. Ayudar a los miembros, los tiene que apoyar, y la compensación a esto se le llama ejecución. O sea, todo esto que tiene que hacer el mando va a ser una buena ejecución al final de cuentas. Actividades importantes en la ejecución: poner en práctica la mística y doctrina del equipo. Aquí sí es importante decirlo, un equipo de inteligencia debe tener mística, debe tener doctrina, la mística del secreto y la doctrina del trabajo bien hecho. Para todo debe de haber, dice, se deslindan responsabilidades a gente competente, pero un buen líder. Exacto, un buen líder guía.
Es lo que nos aporta José Avirán, tiene toda la razón. Un buen líder te va a guiar, no va a decir luego a la primera que cometas un error humano, te va a decir, no, ya la cagaste, ahora vas a apagar el arma, no sé, un montón de cosas que pasan, ¿no? Que ustedes todos los días conviven con eso. Y es una mala práctica, ¿eh? Definitivamente eso es una mala práctica. Yo en la experiencia que he tenido, sí es necesario la disciplina, sí es necesario el orden, sí es necesario el rigor, pero es más importante que tú tengas el manejo de tu equipo como un equipo confiable, que les des facilidades, que haya confianza y que exista ese sentido de unidad. ¿Por qué creen ustedes que hay unas cosas, hay doctrina en la Marina de Estados Unidos donde dicen que unidad, cuerpo, Dios y país? Primero es la unidad, pero ¿cuál unidad? La unidad del cuerpo de Marina. Todos deben de ir hacia el mismo fin. Y si uno se desvía del fin, es lo peor que puede hacer. Y otro ejemplo que puedo decir, exactamente, dice, el espíritu de cuerpo es importante en todo equipo. Y es algo que nosotros debemos de tratar de estimular. Si nos toca hacer mandos, hay que estimularlo. Exactamente, debemos ir hacia un mismo fin, dice Erasmo. Entonces, recuerdo también yo que la doctrina militar en México, pues no castiga que un militar ande matando, pues finalmente está entrenado para eso, ¿no? Lo que castiga la ley marcial es la falta de disciplina. Es muy grave para el ejército si un elemento se indisciplina, motivo de que se le inicie un procedimiento de sanción. Entonces, de ahí resalta la importancia que tenemos que vernos como cuerpo, la mística del cuerpo, la doctrina del equipo es muy importante. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Entonces, tenemos que también buscar que otros den su mayor esfuerzo. Tenemos que, de alguna manera, estarlos estimulando. Tenemos que motivarlos. Tenemos que tener una comunicación efectiva, que no haya errores en lo que estoy diciendo, que se entienda el mensaje perfectamente bien, nos va a ahorrar muchos problemas. Efectivamente, a veces se confunde la disciplina con la amistad, pero pues no, o sea, precisamente por eso cuando estamos trabajando en equipo siempre el elemento que está subordinado pues siempre va a responder sí jefe, no jefe y así. Entonces a veces sí se confunden, ¿no? Y ahora con las características de ciertas generaciones, las generaciones anteriores eran muy resistentes, llevaban un entrenamiento muy duro, incluso hasta les pegaban, ¿no? Sí, el mando va a marcar la diferencia, como dice Seren, siempre, eso es indudable. Entonces, antes las generaciones aguantaban más golpizas, aguantaban otro trato, hoy ya no, hoy ya, por ejemplo, en Fuerza de Tarea de la Ciudad de México, ya los instructores, si alguien se empieza a inconformar, ¿no? Ya no se somete a lo mismo y ya no sale efectivamente ya no sale igual que como salía antes, ¿no? Ya trae ahí algunas distorsiones y no se logra el objetivo que ya ha sido probado, ¿no? Exactamente, levantan un reporte y van y se quejan, ¿no? Y es lo que se dice, ¿no? Que son parte de esta generación de cristal, ¿no? Donde tantito y chin, ya. Y no es precisamente lo más adecuado, ¿no? Mucho menos en estas áreas de inteligencia que son muy delicadas. Entonces, recompensar con reconocimiento y buena paga a los que hicieron un buen trabajo también es fundamental, ¿eh? Si estás a cargo de un equipo, hay que buscar que haya una recompensa, si no en económico, al menos sí le puedes dar un reconocimiento ahí a nivel interno y se lo das. En las áreas de inteligencia quiero comentarles que los reconocimientos son secretos, no hay reconocimientos públicos. Por ejemplo, la Agencia Central de Inteligencia, en la CIA está el muro del honor, donde se colocan las estrellas. Esas estrellas son los elementos que han caído. Exacto. Dice Chacharias, adelante, sino sígame, ¿no?
Así es. Entonces se coloca en el muro del honor aquellos elementos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Y fíjense, o sea, el reconocimiento de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ni siquiera lo aspiras a tener en vida. No te van a dar dinero, no lo vas a tener, el reconocimiento no va a ser público, va a ser secreto. Sí, Pedro, mira, esto es todo un reto que tiene que, incluso yo diría, plasmarse en la ley. Tendría que haber una parte en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde debamos de plasmar que se le debe reconocer al elemento y aparte de los programas de estímulos y recompensas que pudiera haber, la Ley General debería señalarlo, por la vital naturaleza de las acciones, de su trabajo. Entonces tendría que ir primero la ley y luego lo llevamos a la práctica, ¿no? Y ya si está plasmado la ley, pues quien no lo lleve a cabo, entonces podría tener algún tipo de, pues de sanción, diría yo. Entonces, por ahí podríamos empezar. Recompensar, ese es el tema. Recuerdo yo alguna ocasión durante el sexenio de Felipe Calderón, unos marinos lograron abatir a unos a miembros del crimen organizado y algunos de ellos perdieron la vida. Entonces yo estaba viendo las noticias y en eso pues se les rinde el homenaje, ¿verdad? Con justa razón, pero lo que llamó mi atención en ese momento fue que habían llamado a sus familiares de los marinos, de un contramaestre, si no me equivoco. Y ahí estaban sus familiares y los vimos en las noticias. Entonces yo lo consideré un error y desde mi punto de vista fue un error que los hayan exhibido, pues porque ahí la delincuencia organizada tomó nota de quiénes eran y 2 semanas más tarde fueron a las casas de las familias de estos marinos y los ejecutaron. Fueron varias familias que ejecutaron. Entonces yo cuando vi eso dije, eso está mal. O sea, sí que todo eso, pero que no expongan a la familia, ya la expusieron. Y efectivamente hubo ese resultado. Alguna vez a mí me ofrecieron un reconocimiento en el área de inteligencia y el director me decía, no, pues hay que ir a la ceremonia. Y yo le dije, no, jefe, mejor yo lo delego, que alguien más lo tome y nosotros seguimos trabajando. Pero la situación es que yo no me voy a exponer, o sea, ya ese caminito ya me lo sé, ¿no? No me voy a exponer. Ya sé que hay gente que no me quiere, ya sé que hay gente que me quiere dar en la torre. No les voy a facilitar el trabajo. Bueno, ok, se lo damos a otra persona, está bien. Y entonces, ese es un matiz de los trabajos de inteligencia, ¿no? Sí, así es, un patriota. Revisar, y otra vez volvemos a lo mismo, revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados obtenidos del control. Ahora vamos a ver la parte de control. En la parte del control es comprobar o vigilar lo que se ha hecho, lo que está haciendo para asegurar que el trabajo esté progresando hacia el objetivo predeterminado. Pueden presentarse algunas diferencias, algunas malas interpretaciones, algunos obstáculos, pero la dirección tendrá que encargarse de hacer el movimiento correctivo necesario, ¿no? Y debe ser rápido para que la equivocación no conduzca a otra situación mayor. Por eso debemos estar siempre vigilantes, siempre vigilantes. Las actividades importantes en el control es comparar mis resultados. No, el oficial de enlace, recordemos que el oficial de enlace lo que hace es el oficial que está en otro sector, que está en otra región, y ese oficial es parte de la unidad de inteligencia y me va a suministrar información de inteligencia y además va a ser contrainteligencia porque me va a dar el reporte de lo que pasa internamente en ese sector en relación al comportamiento de los compañeros, si acaso estuviesen vinculados al crimen organizado. Eso es lo que haría un oficial de enlace. Aquí vamos a comparar, ¿cómo no, Mero? A tus órdenes. Aquí lo que tenemos que hacer es comparar lo que yo establecí como meta con lo que estoy obteniendo siempre.
¿sí? Voy a evaluar el resultado. O sea, el resultado es bueno, estoy obteniendo la información deseada o no la estoy obteniendo. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. Hay que poner, ya cuando esto se vuelve más técnico, ya hay, se llaman algo que se llama indicadores. Genero mis indicadores. Si alcancé este indicador, voy bien. Si alcancé este otro, no voy bien. O si no lo alcancé, pues quiere decir que debo hacer algo para alcanzarlo, ¿no? Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. Igual, si hay algo que haya que arreglar, lo tenemos que arreglar. Y como cantaleta de todo, ¿no? Ajustar el control a la luz de los resultados. Vamos a hablar ahora de los objetivos. Los objetivos es la meta y la meta es la mira que vamos a perseguir y que debe ser muy clara y debe ser muy precisa. En inteligencia lo vamos a ver, las metas lo vamos a definir como RPI. ¿Y qué significa RPI? Requerimiento prioritario de inteligencia. Requerimiento prioritario de inteligencia. El ámbito de la meta está incluida en la declaración de los límites o restricciones que deben observarse. Por ejemplo, México no tiene en sus actividades de inteligencia que hace a nivel de seguridad nacional, no tiene aprobado el asesinato selectivo, o sea, el homicidio, no lo tiene. O sea, un agente de inteligencia no puede matar como en otros países, sí lo puede hacer, aquí en México no. Y ese es el ámbito, eso nos va a reflejar una restricción en el trabajo. Eres agente de inteligencia, pero no por eso quiere decir que puedas matar. La dirección está indicada por el objetivo. Siempre debemos de ver hacia el objetivo, hacia el objetivo. Si dejamos de ver el objetivo, nos vamos a perder en el camino. Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito. Aquí viene la pregunta. ¿Puede haber objetivos mal planteados? ¿Puede haber objetivos inadecuados? Por supuesto, claro que sí. Entonces tenemos que revisar los objetivos. Pueden ser susceptibles de error, ¿sí? Los objetivos inapropiados pueden retardar el éxito o lo pueden eclipsar, lo pueden nublar, ¿no? Pueden surgir áreas claves específicas para las cuales son capaces de derivarse otros objetivos. Es decir, tengo un objetivo y después puede salir un subobjetivo. De ese objetivo grande sale una necesidad chiquita y ese va a ser un subobjetivo. Y igual, como siempre, evaluar los resultados a la luz del control. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los objetivos. Puede ser de corto plazo, que es de un año menos, de mediano plazo, de 1 a 5 años, de largo plazo, más de 5 años. Puede haber objetivos primarios y puede haber objetivos secundarios. Y los objetivos secundarios ayudan a cumplir o a llegar a los primarios. Hay una frase que rescato de un filósofo Séneca que dice, si un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Vean ustedes qué frase, como diría Cantinflas, ¿no? Qué frase fraseológica. Si un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. O sea, si no sabes para dónde vas, entonces ¿para qué chingados caminas, no? Básicamente. O sea, si vas a caminar, tienes que saber a dónde, cabrón. Esa es la lección. Y es para todos y para todo en la vida esto. Tenemos que saber a dónde chingados vamos. Si no, ¿para qué andamos ahí divagando? El objetivo, dice Erasmo. Correcto. Aquí vamos a retomar algunos aspectos de la inteligencia policial que tienen que ver. Pues sí, exacto. Dice, si no sabes qué quieres de la vida, nada te satisface. Correcto, correcto. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Vamos a ver que la inteligencia tiene que ver con un proceso donde vamos a recolectar, vamos a procesar, analizar, vamos a difundir, a usar información. Y el caso de la inteligencia policial es información criminal, ¿sí?
recolección, procesamiento, análisis, difusión y uso de información criminal. Habíamos dicho también, y lo recordamos, que la inteligencia nos ofrece toda una serie de métodos no convencionales. O sea, aquí no es, el área de inteligencia no es para el aficionado, no. No es para el que improvisa, no es para el que, no. Aquí se tiene que saber. Y si no sabes y te metes a este rollo, pues lo más seguro es que tengas 2, 3 fracasos en lo que aprendes. Pero no es un área en la que permita precisamente que pues haya situaciones tan disruptivas, tan anómalas, ¿no? Y aquí, en realidad, yo les quiero decir que el no se puede, pues no existe. El área de inteligencia fue creada precisamente para lograr objetivos extraordinarios, que van más allá de lo ordinario. Por eso la exigencia que se tiene en estas áreas, pues es mucha, cuando realmente es conducida con disciplina, con doctrina, con rigor, con entendimiento y con el expertise. Cuando no, pues va a ser un desorden, ¿no? Y no va a llegar a ningún lado. Recordamos también que existe un ciclo, el ciclo de inteligencia, donde hay planeación, ya lo estamos estudiando, ya vimos la planeación, donde después de haber planeado viene la recolección, después el procesamiento y análisis, difusión y uso, y son parte de la información, ¿no? En el ámbito policial, dice Erasmo, las fichas son parte de la información. Difusión y explotación, retroalimentación, y nuevamente si existe una necesidad, vuelve a activarse. Ahorita lo vamos a ver a todo detalle. Ahora, en relación a las fichas y a los modus vivendi, nos aportan información. Si acaso esos elementos fueron de alguna manera recopilados en cumplimiento con el ciclo de inteligencia, bueno, podríamos decir que es inteligencia. Es decir, que hubo una planeación para obtenerlos, que hubo esfuerzos de recolección, que hubo un análisis y después que se tradujo en algo que le llamamos pieza de inteligencia, entonces sí. Por eso decía yo en el curso de inteligencia policial que pregunté, bueno, a ver, quienes dicen que Plataforma México es inteligencia, yo les pregunto, si Plataforma México hace planeación, si hace recolección de información, se hace procesamiento y análisis, se hace difusión y uso y explotación y se hace retroalimentación. Si cumple con esas características es inteligencia. Al preguntar, obviamente no. Plataforma México simplemente es una base de datos. Exacto, es de carácter informativa. Tiene información, pero es información no procesada, no analizada, no contextualizada. Simplemente está ahí y ya. O sea, no es una base de datos que sirve para la generación de inteligencia, pero no es una base de datos de inteligencia, ¿eh? Ojo, porque ese es un error y a veces ese error ahí se está institucionalmente repitiendo. Según los requerimientos prioritarios, ¿no? Es como se va a usar la información. Pero hablando de Plataforma México, pues no es inteligencia pura, no es el informe, no es lo que me va a dar la dirección, no. Hablamos también de las fuentes de información de inteligencia, término aplicado, no se dice fuentes de inteligencia, se dice fuentes de información de inteligencia. Habíamos hablado de fuentes humanas, donde está el oficial de enlace, donde está el agente operativo, donde está el infiltrado, donde está el agente de campo, el colaborador o informante. Tenemos fuentes tecnológicas, donde entra la inteligencia de comunicaciones, la inteligencia de imágenes, la inteligencia acústica, y tenemos fuentes cerradas, que son las que están en manos del gobierno, a las que solamente personal autorizado puede acceder, y tenemos fuentes abiertas, que son todo lo que hay en internet, periódicos, todo lo que es de acceso libre al público, son las fuentes abiertas de Open Source Intelligence, fuentes, inteligencia de fuentes abiertas. ¿Qué deberíamos de saber? Volvemos a decirlo, debemos de saber
planificar operaciones de inteligencia, debemos determinar, saber cómo determinar los requerimientos prioritarios de inteligencia, debemos de saber asignar agencias de búsqueda de información de inteligencia. Esto de asignar agencias de búsqueda no es otra cosa más que decidir entre si voy a ocupar dentro de la inteligencia humana un infiltrado o voy a ocupar un escáner telefónico porque necesito revisar las llamadas que están haciendo mis objetivos. Y seguimiento y vigilancia encubierta. Este es un tema que, bueno, hay que practicarlo. Si no sabes llevar a cabo un seguimiento y vigilancia, pues hay que practicarlo. La intención de esto, bueno, pues es llevar a cabo una vigilancia encubierta sobre un objetivo y lograr que ese objetivo no te vea, donde tú puedas obtener información que va a servir para el cumplimiento de la misión. Debemos saber captar imágenes, captar audio, captar video, debemos de saber un poco de interrogatorio y sonsacamiento. ¿Y qué es esto de sonsacamiento? Lo habíamos dicho, pues es la manera en la que sutilmente yo le puedo sacar información a una persona sin que la persona se dé cuenta. Yo voy a inventar una cobertura, voy a inventar algunas cosas y entonces el rapport, nos dice Efraín, ahí lo ocupamos, ¿verdad? Para generar simpatía y para generar empatía también. Y entonces, a través de este sonsacamiento, esa persona ni siquiera va a saber que me está dando información que yo estoy necesitando, ¿no? Dice Pedro Flores, usar el polígrafo azteca. Bueno, ese también funciona, ¿no? Se llaman en las escuelas de las Américas, técnicas. Geolocalización de inteligencia financiera, pues ya está ahí Santiago Nieto madreando a todos estos cuates, ¿no? Con la inteligencia financiera, ¿no? Debemos saber un poco de análisis de información e inteligencia, sobre operación de dispositivos de rastreo y localización, sobre manejo de informantes, manejo de redes de informantes, sobre métodos de intercambio seguro de información, sobre métodos de infiltración y simulación de hechos delictivos. Es lo que estamos de alguna manera recordando, ¿no? Todos los insumos que podemos utilizar. Vamos a abordar el estudio de una operación. Esta operación fue llevada a cabo por el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad. La operación se llamaba la Operación Huerto, así era su nombre oficial, y aquí intervinieron dos equipos de élite, un grupo de fuerzas especiales, que eran los Sayaret Matkal del Shin Bet. Así es, se debe de un buen presupuesto, se debe destinar sin duda al aparato de inteligencia o los aparatos de inteligencia. Si no, pues si están raquíticos, pues también no vamos a esperar que den los resultados que estamos considerando, ¿no? Entonces hay dos equipos, los Sayeret Matkal, que es la unidad de reconocimiento de Estado Mayor del Ejército de Israel, y está la unidad Kidón, la unidad Bayoneta. Estas dos unidades de élite van a intervenir en esta operación. Así es totalmente correcto, José Aviram, sobre el rapport. Esa comienza así, ¿no? El 22 de abril del 2004 iba un tren circulando en Norcorea y de repente, se detecta una explosión. Esa explosión fue muy grande, dejó más o menos 100 muertos, 2,000 heridos, causó un ligero temblor de 3.6 grados Richter y pues salió en las noticias, era difícil ocultarlo, ¿no? Salió en las noticias y entonces el gobierno norcoreano dijo que transportaba petróleo licuado, pero ya cuando se analizó pues el daño en la superficie, pues no daba, no era algo concordante. Entonces Israel pues siempre está atento y le llama la atención. Entonces Israel le llama la atención dentro de la parte que hace imagínense ustedes, si somos personal del Mossad y estamos revisando lo que pasa en las noticias, ¿qué tipo de inteligencia es? ¿Es inteligencia abierta o es cerrada?
¿De fuentes abiertas o cerradas? ¿De cuáles? A ver, pónganme, por favor. Así es abierta, es OSINT, ¿no? Abierta, muy bien, Homero. Exacto, ¿no? Como era del dominio público, ahí fue donde le llamó la atención a Israel, porque pues hay cierto relación de enemigo, así es abierta. Entonces descubren esto, después detectan un avión sirio, fíjense, un avión Siria es considerado enemigo por Israel. Un avión sirio aterriza inmediatamente en Norcorea y supuestamente transportaba ayuda a Norcorea. Entonces, esto le vuelve a llamar la atención al Mossad y entonces empiezan a afilar pues, sus investigaciones, su inteligencia, descubren que en ese avión van personas con trajes especiales antirradiación o de protección para radiación eh, radiación de esa del plutonio y todo, elementos radiactivos, ¿no? Y que llevan cajas de plomo. En esas cajas de plomo se entera el Mossad que llevaban restos de algunas de las personas de ahí. Así es nuclear, radiación nuclear. Gracias, Homero. Entonces, ahí transportan a 12 cajas con 12 científicos sirios, ¿no? Para eso fueron. Entonces, no dejaron de darle seguimiento y entonces empiezan las incógnitas, empiezan a generar los RPIs. ¿Qué estaban haciendo? ¿Quiénes eran los que transportaban? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad en todo esto? ¿No? Entonces, le dan seguimiento en 2006, le dan seguimiento a un funcionario nuclear sirio, se reúne con una dama en el hotel, él llegó de su reunión, muy campechano, llega muy fresco, va al bar, ¿no? Pues que pues traía sus viáticos, ¿no? Entonces, pues voy a echar unos drinks, entonces está ahí y de repente, bueno, las operaciones de las fuerzas especiales más bien en el caso mexicano, pues la lleva ahora el cuerpo de fuerzas especiales, ¿no? El cuerpo aeromóvil de fuerzas especiales. Antes el GAFE, ¿no? Ahora ya es cuerpo, ya no es grupo aeromóvil, sino es el cuerpo de fuerzas especiales. Pero pues obviamente quedan en el estricto manejo de la sección segunda, por una parte, y por otro lado, pues en el manejo militar, o sea, no se abren, no se saben, no se conocen. O sea, yo sé de algunas operaciones de algunos años atrás, pero porque me las han contado, o sea, de los quienes han intervenido, que han estado incluso en otros países mexicanos desarrollando operaciones de esta naturaleza. Pero estas, pues no, solamente quienes están ahí en el ámbito militar, altos mandos militares, pero es bien difícil. Ustedes saben que la misma doctrina militar es muy, muy especial en ese sentido y ahí sí hay mucho secreto, ¿no? Entonces no son muy conocidas. Entonces, este cuate, pues sí, sí, bueno, así es. Entonces este cuate se encuentra una señorita atractiva, simpática, se le acerca, ¿verdad? Oye, invitas un trago, sí, cómo no, y empiezan ahí a conversar, pero este cuate no sabe que la señorita realmente es un agente del Mossad y que la misión que tiene ella es distraerle para que un equipo entre a la habitación de este cuate y obtenga toda la información posible. ¿Sí? Antiguamente la KGB, cuando utilizaba a mujeres para llevar a cabo ciertas operaciones o para llevar algunos chantajes, les llamaban operaciones dulces o también les llamaban a ellas golondrinas. La KGB así lo hacía. Entonces, entre que este cuate está ahí,
está, digamos, tratando de tener ahí algún flirteo con la señorita, eh, pues en realidad ya está un equipo, se introduce en su habitación, encuentra su laptop y encuentran y logran copiar todo el disco duro. Ahí, fíjense, hay una recomendación. Cuando yo estuve en varias áreas de inteligencia, siempre me cuidaba yo de este fenómeno, ¿eh? Sí había personas, sí llegaron a haber personas que se me acercaron, mujeres y eso, con el ánimo de caerles bien o algo, pero pues uno debe estar al tiro, ¿eh? Esa es la situación. Si tú estás en inteligencia, aunque se maneje de manera secreta o discreta tu unidad, no va a faltar quien haya una filtración o quien sepa, y entonces, pues sí, efectivamente tienes toda la razón, Seren. Hay una debilidad, no hay que caer, ¿sí? O sea, uno debe conocer su potencialidad. O sea, tú te ves en el espejo, te ves cómo andas y dices, no, pues así es, también puede ser una cosa del crimen organizado, ¿no? Exactamente, dice, por eso se usan a las mujeres para obtener información, y eso es cierto. O sea, se ha ocupado muchos años y se sigue ocupando. Entonces uno debe desconfiar. Si viene, por ejemplo, ¿no? En mi caso, una persona así, güerita, de ojo azul, o sea, es obvio, o sea, no está acercándose a mí porque tenga un interés real, ¿no? Entonces, los elementos que cuentan con información delicada, así es. O sea, si tú traes información delicada, pues te debes de cuidar, ¿no? Y si caes en el engaño, ¿qué responsable? Pues, no, pues imagínate, hasta tu vida corre peligro si tú accedes, o se cae todo, ¿no? Se cae todo y lo peor del caso es que también la vida está en peligro, está en riesgo. Entonces sí sucede, entonces debemos de desconfiar. Si realmente yo sé, es más, si yo estoy casado y tengo hijos, ¿para qué voy a andar ahí prestándome para esas cosas, no? Entonces, en inteligencia, incluso les quiero comentar, la GRU, era la Junta General de Inteligencia Militar de Rusia, que era un archienemigo de la KGB, pero trabajaba para el mismo gobierno. Cuando escogieron a los agentes de la GRU, los escogieron casados. Prefirieron, a ver, entre un soltero y un casado, casado tenía preferencia, porque allá la cultura es diferente y de alguna manera el matrimonio tiene cierta importancia dentro del ámbito social y dentro de la tradición. Entonces, el GRU siempre elegía a sus colaboradores que fueran casados. Si tenían hijos, pues mejor, porque reducía la probabilidad de que fueran envueltos en una situación con una golondrina, ¿no? Entonces, un equipo se mete a la laptop y encuentra que la laptop no tiene configuración de seguridad. Entonces, imagínate, ¿no? Si vas por ahí en el terreno de generar bombas atómicas y vas ahí con tu laptop, tienes información y no tienes ni siquiera la mínima seguridad, pues llegaron y extrajeron toda la copia del disco duro, ¿no? Entonces ya ahí después que encontraron esta foto y empezaron a preguntar, bueno, ¿qué es? ¿No? Y ya entre los archivos lograron saber si se trataba de una instalación nuclear. Fíjate que dice Juan Pablo que preferencias gay. Fíjate que hubo algunas operaciones que llevó a cabo la CIA en el Vaticano. ¿Y qué crees? Que para llegar a controlar a cierto papa, su colaborador cercano era una persona que tenía esa preferencia homosexual. ¿Y qué crees? Que le pusieron a un gay de su talla, ¿no? Entonces llegó, lo sedujo, tuvieron relaciones, lo grabó, quedó grabado, y con eso estuvieron chantajeando al Vaticano. Entonces, para que no se hiciera el escándalo, ¿no? Mundial. Entonces, identifican estos, dice eso de no tener códigos de seguridad en la laptop. A ver, voy a leer bien
Dice, pero de no tener códigos de seguridad de la lab, no, también puede ser para dar una mala información. Bueno, si tú, por ejemplo, si tú ya sabes el rollo en el que estás metido y, y puedes tener una, como lo habíamos dicho en el curso pasado, ¿no? Puedes suministrar desinformación. Pero en esta misión que estamos analizando, ¿qué crees? Que este cuate no reparó en eso. O sea, eso quiere decir que no estaba debidamente capacitado en lo que estaba haciendo. Simplemente era un operador. Era un operador, pero no era parte de la comunidad de inteligencia. Y estaba haciendo un trabajo de repercusión internacional. Entonces descubren esta foto, empiezan a buscarle y resulta que es una foto de una instalación nuclear en Siria. Exceso de confianza, claro. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, encuentran esta foto que ustedes ven, son dos científicos nucleares, uno sirio y otro norcoreano. Adivinen ustedes cuál es el norcoreano, el de la izquierda o el de la derecha, el norcoreano. El de lentes. Sí, pues se le ve ay, aceitos, ay, se le ve, ¿no? Entonces, este güey es el norcoreano, el del coche de atrás, ¿no? Es el norcoreano y bueno, entonces Israel dice, no manches, o sea, ¿cómo está un científico nuclear norcoreano con un científico nuclear sirio? Dice, pues estos cabros ya se unieron, ¿no? Y entonces las alarmas se empiezan a prender, ¿no? Y entonces llega la primera conclusión, ¿sí? Detrás de esta operación, porque ya hay varias partes de operativas de inteligencia. Y la conclusión es, Siria tiene un programa de armas nucleares, pero se desconoce su localización. Imagínense ustedes en ese escenario, que ustedes están ahí en el Mossad, de repente son parte del equipo del más fregón, y de repente les dicen, ¿sabes qué? Ya descubrimos que Siria tiene un programa de armas nucleares, pero no sabemos dónde está. Entonces, ¿cuál sería el requerimiento prioritario de inteligencia? A ver, pónganmelo ahí, por favor. Dice Homero ubicarlo. Muy bien. Obviamente, si se desconoce su localización, la prioridad será localizarlo. Y como dice Homero, conocer su ubicación. Tiene toda lógica. Pero hacemos la pregunta porque a veces hasta lo más lógico, rastrear sus comunicaciones, ahí ahorita vamos a entrar. Resulta a veces que lo más lógico es difícil o se complica, por eso lo decimos, por eso lo ponemos así para que se vaya orientando el pensamiento lógico, ¿no? Obviamente, si no conocemos su localización, la prioridad será conocer esa localización. Entonces, ahí inicia el requerimiento prioritario de inteligencia. A partir de ese requerimiento prioritario de inteligencia, iniciamos la primera fase, que es de planeación, ¿sí? Y en esta fase de planeación, ellos lo que hicieron fue, bueno, es todo un territorio el que tenemos que ver, entonces vamos a activar nuestro satélite sobre el Siria, principalmente, y entonces a través de lo que es la intervención de comunicaciones o inteligencia de comunicaciones, detectan unas comunicaciones muy raras en una zona donde supuestamente no hay gente, en una parte desértica, por así decirlo, y les llama la atención. Entonces es Comint, inteligencia de comunicaciones, quien les da la otra pista. A través de este recurso, entonces, se logra detectar la instalación y la detectan finalmente, está ubicada en una parte que se llama Alquibar, en Siria. Y entonces dicen, ahora ya lo ubicamos, ya sabemos dónde está.
Entonces surge la pregunta, bueno, hay que darle en la torre, ¿no? Porque pues es una amenaza para la seguridad nacional del Estado de Israel. Sí, sí le podemos dar en la torre, de hecho ahorita podemos mandar unos aviones que vayan y le tiren un misil, pero si acaso esa instalación nuclear está avanzada en su construcción, está terminada, pues puede pasar una catástrofe como Chernobyl. No, o sea, toda la radiación se va a invadir no solo por Siria, sino va a llegar a Israel y a otras partes del mundo, y entonces va a ser un desastre. Entonces viene otro planteamiento. Se localiza el complejo nuclear, pero Israel dice, lo vamos a destruir, pero no sabemos qué tan avanzado está. Es decir, no sabemos si está funcionando al 100% o al 10% o al 0% o está en construcción, porque eso significaría un riesgo potencial mayor para la gente. Entonces, aquí surge otro requerimiento prioritario de inteligencia. ¿Cuál sería? Se localiza el complejo, lo vamos a destruir, pero no sabemos qué tan avanzado está. ¿Cuál sería nuestro RPI ahí? Bueno, infiltración sería una agencia de búsqueda, pero aquí exactamente dice Homero, diagnosticar el avance de la construcción. Y si se dan cuenta, la misma estructura de la oración que ponemos resulta muy lógico porque nos está diciendo qué es lo que no estamos sabiendo. ¿Sí? No sabemos, dice ahí, pero no se sabe qué tan avanzado está. Resulta prioritario entonces, desde el punto de vista lógico, saber qué tan avanzado está. Exactamente, qué tan avanzado está, porque de esta manera voy a poder determinar si cómo va a ser su destrucción, si no va a tener riesgos. Entonces, si se dan cuenta, si estructuramos adecuadamente las conclusiones de nuestros informes, las mismas conclusiones nos van a revelar los siguientes RPIs o requerimientos prioritarios de inteligencia, ¿sí? No sabemos qué tan avanzado está. Entonces, la misión es saber, o sea, conocer qué tan avanzado está, ¿sí? Para tal efecto, se destina a la unidad de los Sayeret Matkal, que es la unidad de reconocimiento general de Estado Mayor del Shin Bet, del Ejército de Israel, para esa misión. Y su misión es ir específicamente. No sabía, fíjate que no me gustan mucho las películas de Vin Diesel. Yo esto lo tomé de otro lado, más histórico. Entonces, Israel no se fía, obviamente manda a su gente, manda a los mejores, que son los Sayeret Matkal, y entonces estos cuates son los que van a ir sobre ese requerimiento prioritario. Ahora, yo pregunto, quiero que me digan qué tipo de operación es, ¿sí? ¿Qué tipo de operación es? ¿Qué están buscando los Sayeret Matkal? Si es una operación, si es una encubierta furtiva, pero es una operación, dentro de las operaciones puede ser una de reconocimiento donde vamos a reconocer el terreno, ¿sí? Las operaciones de reconocimiento están de alguna manera limitadas. Es una operación militar, pero vamos a recordar qué es lo que van a buscar los Sayeret Matkal o qué quieren traer. Van a acabar, van a ir a evidencias, claro, van allá, van a ese lugar, van a aniquilar a alguien. O sea, es una operación para dar de baja a un enemigo. No. Entonces, ¿qué tipo de información, qué tipo de operaciones? Así Encubierta. es una operación encubierta, sí tiene que ser encubierta.
se van a meter a un país enemigo. Pero aquí lo que voy es, ¿qué están buscando? Están buscando información. Y cuando yo busco información, entonces mi operación ¿de qué va a ser? Va a ser operación de inteligencia. Si buscamos información, es una operación netamente de inteligencia. Ellos no van a aniquilar a nadie. No es una operación de reconocimiento, puesto que la operación de reconocimiento tiene limitantes. Y entonces se trata de una operación de inteligencia. ¿Por qué es una operación de inteligencia? Porque están buscando información. Cuando buscamos información es una operación de inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a buscar? Van a tomar fotos, van a tomar muestras del agua y muestras de la tierra en las cercanías de esa instalación. ¿Para qué? Para saber con base a la cantidad de radiación en esas muestras determinarían si está activa o no. Entonces, efectivamente regresan y bueno, lo que vemos ahí es que regresan y detectan que está inactiva. Al estar inactiva, entonces ya dijimos, ¿no? Los riesgos se estudian, las amenazas se eliminan. En ese caso, eso era una, no era un riesgo, era una amenaza. Era una amenaza, sin lugar a dudas. Entonces, vamos a ver este videito de cómo se llevó a cabo parte de esta operación. Ahí. Un tantito. Maestro, ¿me ayudas, por favor, para darle play? Gracias. Ya está. Los aviones se aproximan al espacio aéreo sirio. Ahora deben hacer frente a los sistemas de defensa antiaéreos sirios. El aspecto militar de la operación implicaba evitar el radar sirio para que las autoridades no percibieran su presencia. Sirviéndose de códigos supuestamente comprados a Rusia, los israelíes consiguen que las defensas antiaéreas sirias detecten de repente cientos de aviones enemigos, para a continuación no detectar ninguno en absoluto. De manera que ante los sirios, el episodio se explica como un fallo técnico esporádico. Hacen creer al sistema sirio que todo es normal, como si las pantallas de radar estuvieran perfectamente. Por supuesto, los aviones israelíes no se detectaron. Los sirios no fueron conscientes de estar siendo atacados. Una vez en el espacio aéreo enemigo, pasan a la siguiente fase. Los pilotos israelíes reciben las coordenadas exactas del complejo de Al-Kabir en los ordenadores de a bordo, y los aviones se desvían hacia el sur para iniciar el bombardeo. Este es el momento más arriesgado. Es cuando la respiración se te acelera y el pulso se pone a 1000. En esta fase la tecnología pasa a un segundo plano y el factor humano es lo que cuenta. Al final el piloto está solo. Es el que debe dar con el objetivo y acertar. Nadie puede ayudarle a apuntar y a acertar en el objetivo. Pero es justo en el momento en el que los pilotos enfocan el objetivo cuando son más vulnerables. Hay un momento en el que quedas completamente expuesto porque dejas de prestar atención a tu defensa para concentrarte exclusivamente en el objetivo. Es el instante más difícil del vuelo. Nada más iniciar el bombardeo, los pilotos detectan de repente cohetes antiaéreos. En el foso, en Tel Aviv, no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Ha sido alcanzado el objetivo? ¿Han abatido a algún piloto? Entonces, reciben una transmisión por radio. Una sola palabra. Arizona.
la palabra clave que confirma que las bombas han alcanzado el objetivo. No se ha perdido ningún avión israelí, del reactor no queda ni rastro. Del reactor apenas quedó una ruina humeante. Entonces ahí vemos cómo el trabajo de inteligencia, la operación de inteligencia para obtener información prioritaria se tradujo finalmente en la eliminación de una amenaza para la seguridad del Estado de Israel, que era precisamente esas instalaciones nucleares. Sin embargo, hay otro peldaño en hay otra conexión en esta historia. Detrás de todo eso estaba un general sirio, el general Suleiman o Suleimani, que era el que pues estaba prácticamente empeñado en hacer todo este tipo de cosas. Y entonces el general se convierte, yo les había dicho, los riesgos se estudian, las amenazas se eliminan. ¿Ustedes qué creen que desde el punto de vista del Estado de Israel, el general Suleimani o Suleiman, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo lo va a tomar Israel? ¿Como un riesgo o como una amenaza? Exactamente, Homero. Una amenaza. ¿Y qué se hace con las amenazas? Se eliminan, ¿no? Entonces, otra vez vuelve a ser, exactamente. Gracias, Seren, se eliminan. Entonces, vuelve nuevamente esto, vuelve a tener otra situación y se da, así se da de baja. Entonces, vuelve a surgir otra operación y esta operación lo lleva a cabo la unidad Kidón o la unidad Bayoneta del Servicio de Inteligencia Israelí, donde ya habíamos dicho que el Servicio de Inteligencia Israelí, dentro de sus políticas, sí permite el asesinato selectivo. Cuando considera que se trata de una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, preparan recientemente salió un artículo, de hecho, donde esa medallita se la colgó la CIA, pero no, fueron los israelíes quienes llevaron a cabo esta operación. Aquí viene parte de esta otra operación. Bien que mientras Suleiman esté al cargo, la amenaza seguirá existiendo. Él y su talento administrativo y organizativo siguen siendo una amenaza, así que ¿qué hacer? Para Israel parece no quedar otra alternativa. Hay que eliminarlo. Damasco, Siria. Pero hacerse cargo de Suleiman va a ser una tarea mucho más complicada que atacar un edificio en el desierto. El general sirio es un hombre increíblemente precavido. Sus movimientos se mantienen en celoso secreto, conocidos apenas por unos pocos. En Damasco siempre dispone de vigilancia armada. Acceder a él es imposible. Pero a mediados del verano de 2008, el Mossad descubre que Suleiman planea pasar un fin de semana en su segunda vivienda, un palacete en la ciudad costera de Tartus, en Siria. Tartus, Siria. La seguridad en Tartus es mucho más laxa. Si pretenden acabar con el general, ese es el momento y el lugar para hacerlo. Para ello será necesaria la intervención de otra unidad de operaciones ocultas israelíes. Este grupo es conocido como el Kidón. Kidón significa bayoneta. Es famosa su reputación de asesinos, pero también su habilidad para entrar y salir a hurtadillas de cualquier país. Incluso entre sus enemigos, son respetados por su talento y su formación en operaciones sobre el terreno.
Los Kidón son el cuerpo de élite más reservado de Israel. Ningún gobierno israelí ha revelado nunca más que algunos detalles sobre sus misiones. Se les conoce por su especialización. Mientras estudiaban los planos del palacete, se percataron de que, si bien desde la calle estaba fuertemente vigilado, desde el lado que daba al mar estaba totalmente expuesto. También descubrieron que a Suleiman le gustaba organizar fiestas en la azotea que miraba al mar. Inicialmente consideran llegar con una embarcación cerca de la orilla para que un francotirador pueda alcanzar a Suleiman desde el barco, pero este plan se descartó. Solo disponían de una oportunidad, y un disparo desde un barco en movimiento era demasiado arriesgado. Cuanto más lejos esté el francotirador, menos posibilidades de acertar en la cabeza. Disparar desde un barco a una persona en tierra es una misión muy complicada. La única alternativa es hacerlo desde tierra firme. De agosto de 2008, aguas territoriales sirias. Un yate recorre la costa del Mediterráneo rumbo a Tartus. Está a nombre de un poderoso hombre de negocios, pero hoy entre la tripulación viajan dos francotiradores Kidón. Enviaron a uno de sus equipos de asesinos de inteligencia en un barco hasta la costa de Tartus, en Siria. Aproximadamente a 1 kilómetro de la costa, el yate recoge las velas y los asesinos se abren camino hasta la orilla. Llegaron a su casa de la playa, vestidos de buzos. Al mismo tiempo, el general Suleiman llegaba a su casa veraniega. Al caer el sol, los francotiradores salen del agua. Observan a los invitados conversando en la terraza. Saben que sus oscuras figuras son invisibles para cualquiera desde arriba, pero aún no han divisado a Suleiman. Por fin, Suleiman aparece. Había organizado una cena con su familia y amigos en su casa junto al mar. Todos estaban sentados a la mesa. Mientras el general entretiene a sus invitados, los francotiradores lo enfocan con sus miras telescópicas. Están preparados para disparar. Pero entonces su objetivo se oscurece. Ha cambiado de posición. Los dos francotiradores modifican sus posiciones y vuelven a apuntar sus mirillas. Llevan dispositivos de audio por los que oyen una cuenta atrás electrónica, lo cual asegurará simultaneidad en los disparos. Fue un disparo difícil, pero dispararon hasta que lo abatieron. La misión quedó cumplida y se fueron. Y así es como dice, siempre se eliminan los objetivos en el lugar donde se sienten, así es, con mayor confianza, ¿no? Allí vemos un ejemplo de cómo Israel logró a través precisamente de los esfuerzos de inteligencia dar de baja a esta amenaza para ellos, ¿no? Que era el general Soleimani, o Suleiman, yo le digo Suleiman, no le dicen Soleimani. Todos esos aspectos generales de la planeación. A ver, ¿cuál fue la serie de Netflix que nos recomendó al curso? Ah, sí,
La serie de Netflix que les recomendé en el curso de inteligencia policial fue la de, se llama, déjame acuerdo, se llama El arte del espionaje. Aquí lo voy a poner, lo voy a escribir para que quede aquí y por favor véanla. El arte del espionaje en Netflix. Muy buena serie. No, ahí se va, o sea, los métodos de la CIA ahí se ven tremendamente. Muy recomendable. Y bueno, toda operación, esto debe ser a las órdenes, Pedro. Toda operación, así es, los métodos usados para espiar, así es, José Luis, seguramente ya la viste. Toda operación, estimados amigos, debe ser planificada. Debemos entenderlo. Si vamos a llevar a cabo una operación, hay que planificarla. Si es de inteligencia, ni se diga, ¿eh? O sea, eso es de ley, es de rigor. Debe existir, debe ser identificada con un nombre. Normalmente le ponemos nombre a las operaciones. Debe existir una doctrina de grupo, lo habíamos dicho, se debe manejar como una unidad de élite y debe prevalecer el principio del secreto. Por tratarse de labores de inteligencia son secretas. En algunos trabajos donde he estado, y normalmente cuando llega personal nuevo, se les hace firmar dentro del contrato viene una cláusula de confidencialidad, donde no puedes revelar absolutamente nada del trabajo. Y eso es parte de la mística y de la necesidad también, ¿no? Debe emplear el principio de confirmación de orden. ¿Esto qué significa? Es algo que los israelíes nos han enseñado. Los israelíes cuando van a llevar a cabo una parte de la operación muy delicada, siempre, así es, se pierde todo si se pierde el secreto. Entonces el principio de confirmación de orden es aquel que cuando se vaya a llevar a cabo algún movimiento decisivo en la operación, se da la orden, pero debe de haber una reconfirmación de esa misma orden, porque en el inter de que das la orden y la ejecución, puede pasar algo, entonces es mejor darle un tiempo, no mucho, pero sí el suficiente para que sepamos que realmente vamos con todo, ¿no? Entonces debe de ocupar el principio de confirmación de orden. Debemos de actuar bajo una orden confirmada. Debe considerar procedimientos no convencionales de todo tipo, donde se aplica principalmente el arte del engaño, de manera general, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a planear nuestras operaciones? Lo vamos a hacer en 7 pasos a grandes rasgos. Lo más importante, primero, vamos a determinar el objetivo de nuestra misión de inteligencia o de nuestra operación de inteligencia, que es que voy a determinar el requerimiento prioritario de inteligencia, la necesidad de lo que debo de saber. Por ejemplo, si me interesa saber, detectamos, no sé, estamos viendo que hay unos tipos que venden droga fuera de una escuela, ahí están vendiendo afuera de una prepa. Ahora, lo siguiente es saber para quiénes trabajan, ¿no? Sería eso, un requerimiento prioritario de inteligencia, saber para quiénes trabajan. Entonces ahí armamos toda la parte que sigue. Seleccionar agencias de búsqueda. En este caso, podríamos dar seguimiento y vigilancia a estos tipos y de ahí pudiera desprenderse, conocer más sobre la situación que queremos saber. O bien podemos meter un infiltrado, o bien podemos hacer una operación de usuario simulado, ¿no? Y a través de estos recursos vamos a obtener más información. Y esto conlleva poder dimensionar y manejar bien las fuentes de información de inteligencia. Asignar tareas a los agentes. ¿Cuántos agentes voy a ocupar? ¿Y qué van a hacer? Exacto. ¿Quién los protege? Nombres,
quién los financia, todo eso. Establecer los medios de comunicación seguros. Esto es para, digamos, operaciones. El fundamento legal del usuario simulado se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos, no, se encuentra en la ley de la Guardia Nacional, ¿sí? Está en las, no sé si tomaste el curso la vez pasada, ahí lo ponemos. Ahorita no, en un momento nada más déjame revisar ahí y te mando el fundamento legal que está en la ley de Guardia Nacional, de la Guardia Nacional. Entonces, determinar quién realiza el análisis. Cuando son unidades muy pequeñas, a veces el mando hace el análisis. Y determinar quién tiene el mando es muy importante porque siempre debe haber un responsable. Y por último, hay que determinar siempre el riesgo de la operación, es muy importante. ¿Sí? Siempre una operación nos va, estos son ejemplos de RPIs, requerimientos prioritarios de inteligencia, es identificar quién es el malandro, ubicarlo, dónde se mueve, localizarlo, dónde está, lograr su captura, capturarlo, desarticular una banda, saber las conexiones que tienen, saber las relaciones, conocer los vínculos, conocer las finanzas y más información, ¿no? Esto es solamente por decir algunas. ¿De qué? Pues de actividades criminales, de células delincuenciales o de organizaciones criminales. Entonces, dentro de las agencias de búsqueda, así es, ¿qué armamento tienen? Muy importante. Explotación de fuentes de información de inteligencia. Primero, dentro de las fuentes humanas tenemos al oficial de enlace, que ya lo dijimos que es el que está en otra, dice, me entró una duda, me entró una llamada, no escuché. A ver, vamos a ver. Bueno, un infiltrado, ahorita vamos a ver un ejemplo, de una operación que llevamos a cabo, que fue una operación con éxito, les voy a compartir esa experiencia con ustedes, y ahí te vas a dar cuenta cuál es cuál sería el perfil, ¿no? Entonces decíamos que el agente operativo es el que está especializado en colocar dispositivos de escucha, de grabación. El infiltrado, pues es el que se tiene que cambiar de identidad. Tenemos que hacerle una cobertura para que vaya con otro nombre, con otra identidad, con otro trabajo, con otra cosa, con otra actividad, a fin de que no sea descubierto y que no identifiquen que sea parte de la corporación. El agente de campo se introduce en un lugar que nos interesa conocer y ahí puede tender y puede armar lo que es una red de colaboradores, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tenemos al colaborador informante que no es policía, sino que es el que nos está suministrando información. Fuentes tecnológicas, tenemos inteligencia de comunicaciones, inteligencia de imágenes e inteligencia acústica. Tenemos fuentes cerradas, que son las que tiene el gobierno y que en un momento dado pudiéramos tener acceso a ellas. Fuentes abiertas, pues ahí están, para eso no hay, pues ahora sí que como son abiertas, pues no hay ningún problema. Entonces, y obtener información del objetivo y también importante del entorno del objetivo.
Ahí esto que es. Hay que saber de seguimiento y vigilancia encubierta, hay que saber de captación de imágenes, de audio, de video, de interrogatorio y su sacamiento, de geolocalización, operación de dispositivos de rastreo, de informantes, de redes de informantes, métodos de intercambio seguro de información, métodos de infiltración, simulación de hechos delictivos. Aquí, en esta parte, aquí estamos viendo en imágenes, pues todo lo que es human o inteligencia humana, donde vemos al oficial de enlace, al agente operativo, al infiltrado y al colaborador. Dentro de las siguientes vemos a los recursos técnicos, que son los escáneres telefónicos. Vemos también Así es, tiene toda la razón, Eric. Aquí tenemos forma de intervenir comunicaciones, desde el mensaje SMS, WhatsApp, redes sociales, el teléfono. Tenemos un micrófono direccional de largo alcance. Este nos permite saber lo que alguien está conversando a cierta distancia. La situación con este dispositivo es que no debe haber una barrera, ¿sí? Esto es para cuando la gente está caminando en la calle o está, por ejemplo, en un café al aire libre, es ideal para usarlo a distancia. Lo apuntamos, es direccional, estamos escuchando lo que la gente está diciendo. Hay otros tipos de dispositivos, ¿no? Este es un repaso porque ahorita lo vamos a ocupar porque vamos a planear nuestras propias operaciones. No, pues están a disposición del gobierno. Hay muchas cosas que solamente son exclusivas del gobierno. Hay tiendas en Estados Unidos que venden y parte de este equipo sí lo vende. Hay otro equipo que también lo vende, pero normalmente es muy caro. Es muy carísimo. Carísimo. Como dirían, carísimo, por cierto, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo lo que es la parte de inteligencia de imágenes. Tenemos algunas cámaras, microcámaras, cámaras escondidas, tenemos satélite, geolocalización y el internet, ¿no? Asignar Bueno, me están pidiendo nada más un momento, vamos a hacer una pausa, porque había unas líneas ahí que yo hasta pensé que ya se me había roto la pantalla, pero no. Van a volver a poner para arreglar ese detalle y darles a ustedes la calidad que ustedes se merecen, ¿no? Que me ha tocado estar en otras capacitaciones y ay, caray, sí nos han digo, no es con afán de quemar a nadie, no vamos a decir quién, ¿verdad? Pero muchas gracias, maestro. Así es, sí, no, imagínate todo ese equipo en manos de la delincuencia organizada, pues nos van a poner, pero sí, a sufrir, ¿no? Asignar tareas a los agentes. Muchas gracias, Pedro, te lo agradezco. Se debe considerar que es una unidad de élite, como habíamos dicho, ¿sí? Deben compartir ciertos valores, el personal debe estar motivado, se debe observar el perfil, como lo habíamos dicho, asegurarnos que es bueno para lo que va a desempeñar, es muy importante. O sea, si llega, oiga, yo voy a hacer el seguimiento y vigilancia, y ok, bueno, yo de entrada digo, pues te creo, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto, ¿no? Si yo estoy al mando, a ver, vamos a hacer una prueba, a ver, vamos a ir al centro comercial y vas a seguir a estas personas, me vas a traer esta información, ¿no? Y ya veo cómo se desempeña, cómo se desenvuelve, y es importante esta parte. Asegurarnos que es bueno en las tareas, el agente debe tener claridad, muy clara la tarea y muy claro los límites. En este tipo de trabajo que es furtivo, que es encubierto,
nos da a veces por querer ir más allá. Entonces, por eso en el antiguo CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia, cuando ibas ahí, te entrevistaban y todo pues prácticamente pedían a una blanca palomita, pero luego para hacer maldades. Yo no sé para qué querían una blanca palomita, yo creo que para asegurar que no ibas a traicionar a la agencia, qué sé yo, ¿no? Pero era el perfil ese, realmente, si ibas para investigador de campo, agente investigador, tenías que ser una blanca palomita, o sea, sin ningún tache en el expediente, sin deudas, absolutamente nada, ¿no? Y ya después, con el tiempo, pues te vas maleando, ¿no? Te vas adentrando en todo esto. Entonces, se debe contar con información previa, es muy importante sobre lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a pasar aquí a una operación. Ahí nos vamos a esperar que no la hagan. Muchas gracias. Ahí en todo este trabajo de inteligencia debemos tener medios de comunicación seguros. Estos medios los vamos a establecer de acuerdo al trabajo o a la misión que se va a desarrollar. Se recomienda evitar comunicaciones electrónicas. ¿Por qué? Porque hoy en día no es muy complicado tener acceso a ese tipo de comunicaciones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, varios casos donde jefes de la mafia pues no usan teléfonos celulares, donde todo es a la antigua. Un ejemplo, por ejemplo, Soleimani, él no usaba comunicaciones electrónicas, él usaba sobres sellados, lacrados, y esas eran sus comunicaciones, él no usaba electrónicas para sus cosas que hacía, no. Exactamente, ¿no? Entonces, después hace la técnica del buzón. Hay varias formas de usar la técnica del buzón, ¿no? Se deja una señal y ahí es donde, o un punto en específico donde tú ya sabes donde vas a recoger la información. Si estás trabajando con un infiltrado, o por ejemplo, ocurre alguna cosa que ya es necesario llevar a cabo una extracción de tu infiltrado, pues de una manera muy urgente. Entonces, antes la CIA lo que hacía era que en los buzones, que son diferentes a los de México, pues hay buzones en todos lados allá, ¿no? Entonces, con un gis pintaban, hacían una raya de tal manera, y entonces, exactamente, ¿no? La película, muy bien, ¿sí? Hacían una marca, y entonces esa era la señal para que se reunieran en determinado momento y finalmente estuviera segura la persona, ¿no? Entonces también se llegó a usar tinta invisible y se ha llegado a usar la codificación de mensajes. Aquí vemos un tipo de mensaje que es muy sencillo. Se enfilan el abecedario, haces otra fila, empiezas ABC, luego aquí empiezas por NO, puedes empezar por cualquier otra letra y le asignas a una letra sustituta. Entonces, para la palabra hello, le asignas la de enfrente y te queda algo así como URIP, ¿no? Entonces ve a alguien URIP, dices, pues, ¿qué vale? No sabemos qué, hasta no tener la llave. Eso es algo muy sencillo, pero que hoy en día la tecnología esto lo hace de manera muy complejo, al grado que no podríamos descifrar un mensaje de manera humana. Tendríamos que poner un montón de computadoras a trabajar le llaman el método de fuerza bruta, ¿no? Conocido. Así es, de esa precisamente, Miguel Ángel, hablamos de la caja o del proyecto Enigma en el curso pasado, sobre precisamente que era una medio de codificación de alto nivel, que además presentaba una codificación diaria, ¿no? Le cambiaban la configuración diariamente y era bien difícil
agarrabas la señal de los nazis, estaban en el aire, pero no lograbas saber qué era lo que coherentemente el mensaje decía, ¿no? Determinar la función de análisis, si la unidad es pequeña a veces le va a tocar al mando, y si no, pues le va a tocar, como el caso del CNI, hay una área, la subdirección de análisis, donde se deriva todo un ejército de analistas y hacen los análisis de acuerdo a la materia de que se trata, ¿no? Designar la línea de mando, muy importante. Determinar el nivel de riesgo de la operación, y esto es de acuerdo a la actividad, de acuerdo al objetivo y a la peligrosidad del objetivo, de acuerdo al perfil de la gente, el grado de exposición de la gente y la prioridad, pues es no ser descubierto, ¿no? Entonces son los elementos que vamos a considerar. Y aquí ya les voy a contar una operación que llevamos a cabo, era la Operación Bolivia, y nuestro RPI, sí, claro, dice Homero, es un arte el análisis, porque es encontrar finalmente todo lo que está alrededor de esa información, las conexiones, todo ello, ¿no? Que vamos a preparar un curso de análisis de informaciones, es muy bonito. Entonces, la Operación Bolivia, a nosotros como RPI, era conocer los planes del grupo, estudiamos a un grupo y su estructura, su financiamiento, sus redes, todo lo que pudiéramos, sus integrantes, su estructura, todo lo que pudiéramos obtener de esa organización, era una prioridad conocerla para nosotros. Entonces lo que hicimos fue, dentro de la selección, el segundo paso fue selección de agencias de búsqueda, que utilizamos OSINT. La parte de OSINT nos fuimos a redes sociales y ahí nos metimos. Entonces nos metimos a analizar todo el movimiento de redes sociales y llevamos a cabo una infiltración. Sí, claro, la legalidad, ¿no? Estaría muy interesante un curso de la legalidad de la inteligencia, que te voy a decir una cosa, el tema de inteligencia está acotado un tanto en México y se ha acotado todavía más los últimos años. No sé, me parece que es una cosa así como que de doble moral. Yo he pugnado siempre porque la inteligencia se le llame por su nombre, inteligencia y punto, y sirve para esto y punto, ¿no? No hay vuelta de hoja, no tienes por qué disfrazarla, no tienes por qué, no. Pero en fin, las autoridades así lo han determinado. Entonces, la legalidad se ha ido reduciendo, pero al final concluyes en que, bueno, las tareas de inteligencia, las más canijas tareas de inteligencia, pues son tareas que incluso se pueden llevar en el secreto total, en el secreto total. Y desde luego en la ilegalidad total también, ¿eh? Y van a servir para los intereses de la seguridad nacional. Correctamente, coincido contigo. Una vez yo lo dije, un país, lo dije en una tesis, un país que carezca de un aparato de seguridad nacional está condenado pues básicamente a perecer, ¿no?